Comenzamos nuestro primer taller de la semana 7 y como estábamos viendo en las clases, eh, la función exponencial, exponenciales y potencias, en el taller de esta semana vamos a enfocarnos solamente en aquellos ejercicios de potencia exponencial. ¿Ya? No sé si ves bien eh, lo que estoy proyectando y si los que han podido revisar las grabaciones ven bien lo que se proyecta y cuando se escribe. ¿Ya? Si tiene algún inconveniente en eso, por favor dígamelo y lo solucionamos rápidamente. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en los ejercicios que tienen que ver con exponenciales. ¿Ya? Van a ser el 1C, el 1D, el 1E y el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Todos esos tienen que ver con la función exponencial. Los demás son con logaritmos. Si podemos, si alcanzamos, intentaremos hacer el número 4. Profe, pero el 1E igual está con logaritmo, el resultado no importa eso. Sí, no, claro, el 1E, este le vamos a poner una estrellita porque a pesar de que tiene logaritmo, vamos a recurrir, si es que se acuerda de los logaritmos, lo vamos a poder hacer. Y si no, hacemos un recuerdo así bien rápido, pero de todas Ya, maneras, profe. en la cátedra de mañana van a formalizarse estos conceptos. A ver. Ah, no está en el aula. Se los subo inmediatamente. Perdóneme, perdóneme. Ya, entonces, en el ejercicio 1C, la idea de Richard es dividir por 2. ¿Sí? Si divido por 2, Richard, todo esto quedaría 2 elevado a x más 1 dividido en 2 más 4 elevado a x dividido en 2 igual a 80 dividido en 2. ¿Qué harías con ese término? Ah, claro. ¿Se puede? ¿Se Quedaría, puede hacer algo? Sí se puede. ¿Ya? Se puede entender que el 2 por el cual dividimos tiene un exponente igual a 1, ¿sí? Y quedaría una sí, división de potencias de igual base. Entonces conservo la base y resto los exponentes x más 1 menos 1. En la segunda, el 4 también es una potencia de 2. Entonces quedaría 2 elevado a 2 y esto está elevado a x. Me quedaría dividido en 2 elevado a 1. ¿Ya? Que también voy a usar propiedades de potencia eh, y, eh, y voy a poder juntar todo esto en una sola potencia de base 2. Entonces me queda 2 elevado a x más 2 elevado a 2x, ¿cierto? Por propiedad de las potencias, los exponentes se multiplican, menos 1 sí, por el 2 elevado a 1 que está dividiendo, igual a 40. ¿Sí? Me quedaría sí. esa expresión. Y de ahí, ¿qué hago? Eh, Somos los exponentes y conservo las bases ¿Por qué? por propiedad de potencia. Ya, ojo ahí, Richard. Siempre ocurre un error parecido, ¿ya? Que cuando tenemos una suma de potencias de igual base, no hay propiedades para la suma en las potencias, ¿ya? Ojo con eso. Richard, las propiedades de las potencias están dadas para multiplicación o división, no para otra cosa. Entonces, cuando llego a esa parte, ya no puedo seguir usando propiedades de potencia, ¿ya? Eso de conservar Claro, la y base y sumar o restar los exponentes es cuando tengo la misma base y se están multiplicando o dividiendo estas potencias, no sumando o restando. ¿De acuerdo? de acuerdo. Ya, mira, vamos aquí en esta línea, si queremos seguir avanzando en esa línea, tendríamos que hacer o usar la misma técnica que se usaría en la línea original. Y en la línea original la técnica es más fácil. Como las propiedades de las potencias se aplican para multiplicación o división, tengo que intentar hacer factores, ¿ya?
o reescribir la ecuación de una forma que me facilite la resolución de la ecuación. ¿De acuerdo? Mira, vamos a retomar esta ecuación. ¿Ya? 2 elevado a x más 1 es lo mismo que 2 elevado a x por 2, ¿cierto? Propiedades de las potencias, multiplicación de exponentes, o sea, de base, de potencia de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. Ya. El 4 elevado a x, vimos aquí que era 2 elevado a 2x. ¿Sí? O lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así. ¿Sí? Cualquiera de estas formas Sí. me permitiría poder reescribir la ecuación. Bueno, y el 80 está ahí como una constante nomás, no tiene potencia, o sea, no tiene a la variable, no es una potencia de base 2, entonces lo dejamos así, Ese es más tal bonito. cual. El asunto es que en estos dos términos, 2 elevado a x más 1 y 4 elevado a x, aparece esa expresión, ¿cierto? Entonces, la ecuación 2 elevado a x más 1 más 4 elevado a x igual a 80, la puedo escribir como 2 por 2 elevado a x más 2 elevado a x al cuadrado igual a 80, en donde este término es común en esas dos expresiones, ¿sí? Pero además podríamos hacer un cambio de variable. Llamémosle u al término o a la expresión 2 elevado a x. Con este cambio, la ecuación original queda como 2 por u, ¿cierto? 2 por 2 elevado a x, más u al cuadrado igual a 80. Si miramos ahora solo esta última línea, nos damos cuenta de que es una ecuación cuadrática mucho más fácil que resolver que la primera ecuación, la ecuación original. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que tengo que hacer ese cambio de variable? Por la estructura que tiene la ecuación que estoy intentando resolver. Tengo un término multiplicado por una constante. Tengo el mismo término al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si hago un cambio, la escribo de una manera en que visualmente es más fácil de resolver. ¿Se entiende? Ya. Entonces, bueno, esto voy a escribirlo así. Y tengo la forma de mi ecuación cuadrática en donde puedo aplicar la fórmula para las raíces, para las soluciones, ¿sí? O intentar alguna factorización. Dos números que multiplicados me den 80 y sumados o restados me den 2. ¿Se imagina cuáles pueden ser? El 10 y el 8. Negativo. El 10 y el 8. El 10 y el 8. El más grande de estos dos, el 10, se va a llevar ese signo. ¿Sí? Y como son signos diferentes, ¿cierto? El 8 me queda como menos 8. Entonces voy a tener dos factores lineales, uno u más 10 y el otro u menos 8. Y esto igual a 0. La propiedad de los divisores o la no existencia de divisores de 0 en los reales dice que de esta línea se tiene que u vale menos 10 o que el u vale 8. ¿Se entiende ese paso? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, tengo que recordar que hice un cambio de variable. Tengo que devolverme en el cambio de variable. Si el u era 2 elevado a x, entonces u igual a menos 10 significa que 2 elevado a x me da menos 10. O, en la otra solución de la cuadrática,
el 2 elevado a x es 8. ¿Sí? De aquí, de la primera igualdad, 2 elevado a x igual a menos 10, nos damos cuenta de que la potencia 2 elevado a x jamás da un número negativo. ¿Por qué? Porque como función exponencial, el recorrido es los reales positivos, sin el cero. ¿Ya? Entonces esto tiene solución vacía. Ninguna potencia de 2 me da negativo, mucho menos, menos 10. ¿Ya? Y en la otra parte, yo puedo reescribir el 8 como una potencia de base 2. Entonces quedaría 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. ¿Cierto? Y ahí Y digo que aquí, la x igual a 3. y aquí digo que la x es igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar eso? Que son iguales. El 2x igual a Porque ya no 2 hay elevado a suma ni 3. resto. Ah, ya, fíjese que ahora como nuestra perspectiva es desde las funciones, el argumento para decir que esto era vacío es que la función que toma el x y lo lleva en 2 elevado a x tiene dominio todos los reales, pero recorrido los reales positivos nomás, ¿cierto? Por lo tanto, no hay un x en los reales tal que f de x sea menor que 0. Por eso esta parte es vacía. Y en esta otra igualdad, o en realidad en la anterior, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, f de x igual a 2 elevado a x es inyectiva. ¿Se acuerda que vimos eso ayer? Que la función exponencial es una función inyectiva, en realidad es biyectiva, por lo tanto tiene inversa, ¿sí? Pero particularmente aquí, lo que usamos para resolver esa ecuación es la inyectividad de la función. ¿Ya? ¿Qué significa que una función sea inyectiva? ¿Se acuerda? Que tiene una única imagen. O sea, Que tenga una única imagen significa que es función. Hay que pensar en las preimágenes, que las preimágenes son únicas, María Francisca. Eso, ¿sí? sí, eso. Es decir, si f de u, no, voy a usar otra letra. Si f de a es igual a f de b, entonces a es igual a b. ¿Ya? Eso es lo que significa que la función sea inyectiva. Y acá, en esta línea, tenemos f de x igual a f de 3. ¿Lo ve? ¿Lo ve así? Esto es f de x, 2 elevado a x, y esto es la función evaluada en 3. Entonces es f de 3. Y si f de x es igual a f de 3 y mi función es inyectiva, entonces x es igual a 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que decíamos antes cuando resolvíamos ecuaciones exponenciales? Decíamos, aquí como 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 3, las bases se mueren, se van, se eliminan, desaparecen y queda solamente x igual a 3. Ya, pero no es que desaparezcan así como así. Usamos alguna propiedad. En este caso lo estamos viendo como propiedad de la función, la inyectividad de la función aplicada en la resolución de ecuaciones. ¿Sí? La inyectividad lo que garantiza en las funciones, en las ecuaciones, es que las ecuaciones tienen única solución. Si es que tiene única. ¿Ya? ¿Se entiende ese argumento? No sé si soy muy claro al decirlo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O? Ya. Ok. Otra forma de pasar de esta línea a esa línea, del 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3,
a la línea siguiente, que usted podría decir es aplicando logaritmos, ¿cierto? Aplico la función logaritmo o saco logaritmo a ambos lados y me queda que x igual a 3. Ya, pero eso todavía no lo podemos decir porque aún no formalizamos esa idea de logaritmos, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar o tratar de encontrar un argumento diferente al uso de logaritmos para estas ecuaciones. ¿Ya? Profe, ¿Sí? si yo aplicara logaritmo para desarrollarlo, estaría como aplicando la función inversa de la exponencial, pues, Sí, ¿cierto? pues, Al sí, final eso. sí, eso es. Mm. Eso es. Igual que cuando, por ejemplo, tiene x al cuadrado igual a 4, ¿qué dice usted? ¿Qué hace? Aplica raíz cuadrada, ¿no? Claro, Ya, que sería la función inversa de la función. de esa que está ahí. Ya, Ya. otro caso. Cuando dice x más 1 igual a 5, ¿cómo despeja la x? Es muy Sumando simple. menos uno a ambos lados. Ya, sumando menos 1. Pero sumar menos 1 significa que aplica la función x igual a x menos 1. A lo que sea le resto 1. Y esta función es la inversa de esa función. ¿Sí? Cada vez que usted quiere despejar la variable, la incógnita, aplica funciones inversas. ¿Ya? Entonces, si esa función es creciente, si esa función es decreciente, si esa función es inyectiva o no, va a tener ciertas características la resolución de su ecuación. ¿Ya? Entonces, sí, muy bien, María Francisca. Lo que hacemos es aplicar funciones inversas. Ya. Bien. Entonces, la solución es simplemente el 3, porque estamos buscando el valor de x. ¿Ya? Siguiente. Profe, tengo una duda. Es que yo restringí, pero no sé si está bien, porque yo puse que debía ser mayor o igual a 0. Eso, o sea, ¿es solo mayor o también, o solo los reales? El x. O sea, al principio, antes de empezar a resolver, claro, como tenía ahí. Aquí. Sí, Ujú. claro, yo me salté ese paso porque le hice caso a Richard, ¿cierto? Pero se me olvidó a mí poner la restricción. La restricción está, tiene que estar dada para el valor de x, ¿cierto? Nosotros conocemos hasta ahora dos restricciones. Una, no, Richard, no le echo la culpa a usted, es que me atendí lo que usted dijo y después me olvidé de restringir, ¿ya? Es mi responsabilidad. Las restricciones que conocemos son no dividir por 0 y no calcular raíces de números negativos. ¿Sí? Ahora que estamos viendo funciones exponencial y logarítmicas, cuando formalicemos la función logarítmica, vamos a tener otra restricción más. ¿Ya? El logaritmo tiene otras restricciones. En este caso, la función exponencial, que lo había puesto por acá más abajo, la función exponencial tiene dominio todos los reales. Eso significa que no hay nada que sacar, ¿ya? No, la condición x mayor que 0 no es, ¿ya? Restricción. Sí, profe, ya entendí, gracias. En ese caso, perdón, aquí la restricción serían todos los reales. ¿Sí? Porque ningún valor de la x hace que alguna de esas partes de la igualdad sea indefina. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿No? Continuamos. 1D. El 1D, bueno, estos dos aparecían en el material de la clase. No sé si, parece que ustedes no alcanzaron a hacer ese, ¿cierto? 5 elevado a x menos 3 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a x más 1 menos 5 elevado a x menos 1. Ya, ¿cuál es su idea? ¿Cómo partimos?
¿cómo partiríamos resolviendo esta ecuación? Obviamente por la restricción. Ahora sí. Restricción. ¿Todos los reales? Todos los reales, perfecto. No hay ningún valor que indefina a alguno de esos términos. ¿No? Muy bien. ¿Qué se le ocurre como primer paso? Os vea, ¿cuál es la estructura que tiene la ecuación? ¿Ya? Si puede factorizar, si puede hacer algo, qué elementos tiene. Podría ser colocar los 5 a la izquierda y los 3 a la derecha primero. Ya, perfecto. Tendríamos 5 elevado a x más 5 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a x más 1 más 3 elevado a x menos 1. ¿Y ahora? Separar los exponentes como el 5x dejarlo igual, más 5x dividido en 5. ¿Ya? Y hacer con los 3, hacer lo mismo. 3x por 3 más 3x dividido en 3. Perfecto. Ya esto, para ir formalizando la escritura, necesito un conector, que es un signo de equivalencia, ¿cierto? No uso igual, porque aquí estoy usando la igualdad. ¿Ya? Y ahora, identifico este como término, como factor común, ¿cierto? Y al otro lado, el 3 elevado a x también. Entonces me queda 5 elevado a x, factor de 1 más un quinto. Igual 3 elevado a x, factor de 3 más un tercio. ¿Sí? Y sumo. 1 más un quinto son 6 quintos. Y 3 más un tercio son 10 tercios. ¿Y ahora? Profe, ¿Sí? no entendí por qué quedó así. Porque quedó aquí, en esa línea, o en la anterior. Cuando quedó 5 elevado a x más 5x sobre 5 y 2. Ah, La ya. primera. Ya, ok. Mira, este 5 elevado a x quedó igual. Entonces es más claro, ¿no? El 5 elevado a x menos 1, ¿sí? Separo estos dos exponentes en, Ah, ya caché. usando propiedad de las potencias. Sería 5 elevado a x por 5 elevado a menos 1. Multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes, ¿cierto? Y este 5 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por 5. ¿Ahora sí? Sí. Ya, genial. Y lo mismo con ese, ¿cierto? Sí, pues. Y el de acá es un más 1. Entonces es un 1 positivo. Ok, gracias. Ya. Entonces, ya hay que. Aquí quedo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agrupo todo lo que tenga x a un lado y todo lo que no tenga x al otro lado, ¿cierto? Ya. Divido por 3 elevado a x o multiplico por x a la menos. Por 3 a la menos x. ¿Sí? Me queda 5 elevado a x sobre 3 elevado a x. Y aquí multiplico por el inverso de 6 quintos, que sería 5 tercios, no, 5 sextos. Entonces me queda 10 tercios por 5 sextos. ¿Sí? Y de aquí puedo agrupar en un solo, con un solo exponente, 5 tercios, y la otra expresión, simplificarla y escribirla como potencias de base 5 tercios. ¿Ya? Puedo simplificar aquí S por 2
Y me queda 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Cierto? Que es lo mismo que 5 tercios al cuadrado. Y de aquí, nuevamente usando la inyectividad de la función, tengo que x es igual a 2, ¿cierto? Porque si tengo f de x igual a f de 2, es porque x vale 2. ¿Ya? Y listo. Terminamos. María Francisca. Nos perdimos la vaca. Sí, ya sonó. Ya. ¿Alguna pregunta? No, pero podría subir un poquito para ¿Eso es ver el subir? inicio. Exacto. Hasta ahí. Ahí. Perfecto. Profe, entonces como aún no han pasado los logaritmos, yo tengo que poner que f de x es igual a f de 2 y x igual a 2, ¿cierto? Y así se asume por inyectividad. Podría decir eso, por la inyectividad. ¿Ya? Pero eso va a ser hasta hoy día nomás. Ya mañana vemos logaritmo y el jueves aplicamos logaritmo, aplicamos exponencial, con todas las de la ley. ¿Ya? El jueves todo se complica. Y el jueves todo se complica. O todo se facilita porque va a ser más fácil aplicar. Mientras más herramientas tengamos, más cosas podemos hacer. Mm, ¿Sí? Sí. Ya. ¿Continuamos? Sí, profesor. Uno es. Ya, aquí sí vamos a usar logaritmo porque esa está dada con logaritmo. Tengo 4 novenos elevado a x, 27 sobre 8 elevado a x menos 1 igual a logaritmo de 4 sobre logaritmo de 8. Yo este ejercicio cuando lo resolví usé la propiedad de cambio base del logaritmo, pero como un logaritmo todavía no lo vemos, ya podría ser difícil. No se me ocurre una forma de hacerlo que no sea usando alguna propiedad de los logaritmos, ¿ya? Para poder comprender qué es esa parte. Solo por eso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un recordatorio. Un recordatorio así, entre comillas, porque se supone que no lo hemos visto. ¿Ya? Pero para poder hacer este ejercicio, por ese lado de la igualdad, por el logaritmo, necesitamos saber algo del logaritmo. Primero, ¿se acuerda de esta propiedad? O diga, por favor, ¿se acuerda algo del logaritmo? ¿Vio algo del logaritmo en algún momento de su vida? Más o menos, no mucho. Logaritmos, ¿Ya? yo lo vi, pero no aprendí nada. Ya. Sí, yo igual lo vi, aprendí a pronunciarlo, pero además de aplicarlo, más o menos. A pronunciarlo. Profe, nunca aprendí bien logaritmos, existe. perdón. Ya, está bien. Está bien. Sí, igual. Oiga, Valentina, ¿esa barrita carga o está fija? Está fija. No, se quedó pegada. O se me ocurrió que podría ser como un indicador así de estoy cachando. Así, aprendí, barra llena, o no cacho nada, barra vacía, sin Pero rojo. entonces iría bajando todo el rato. Sí. Sí, eso, pues, profe. Ah, A ver, profe, a lo mejor si se la pone usted empieza a subir. Pues, no sé. tengo esos filtros. No, y va a quedar grabado, así que no. Ya, después. Nadie lo sabrá. Así que Si lo subo a YouTube y es público el video, así que todos lo van a hacer. no Germán va Garmendia a está ahí llegar viendo mis videos. va a llegar Hola, soy Germán a comentar el video. Sí, sí. Decir, no, el profe está usando un filtro. El próximo video de Soy Germán es reaccionando a los videos del taller de cálculo. Ya. Una propiedad de los logaritmos que vamos a ver, que vamos a estudiar, es que los logaritmos tienen la particularidad de que los exponentes que estén dentro
del argumento pueden salir y multiplicar al logaritmo. ¿Ya? Es decir, que queda n por el logaritmo de a. ¿Sí? Y finalmente, esto es un número y el logaritmo de a es otro número. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando tengo la expresión logaritmo de 4, ese 4 lo puedo escribir como una potencia de 2. Logaritmo de 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto es 2 veces el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 8, por la misma propiedad, quedaría logaritmo de 2 al cubo como 3 logaritmo de 2. Con estas dos expresiones voy a reescribir el lado derecho de la igualdad. Entonces, 4 novenos elevado a x por 27 octavos elevado a x menos 1 igual al logaritmo de 4 partido por logaritmo de 8, se va a escribir como 2 por logaritmo de 2 sobre 3 por logaritmo de 2. ¿Sí? Y aquí, como estos números, asumimos, son distintos de 0, se pueden, son uno inverso de la otra, etc. Se simplifica. Me quedó en el lado derecho la fracción 2/3. Entonces, eso me da luces de que lo que está al lado izquierdo, tengo que escribirlo como potencias de 2/3, o potencias de 2 y potencias de 3. ¿Ya? El primer término, el primer factor, 4 novenos, es 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y todo esto está elevado a x. El segundo término es 3 al cubo y 2 al cubo. Y todo esto está elevado a x menos 1. Y al otro lado me queda simplemente 2/3. ¿Ya? Ya no hay logaritmos. Luego, propiedades de las potencias. División de potencias de igual base y mismo, o sea, de distinta base e igual exponente, conservo un exponente. Queda 2/3 elevado a x, no, elevado a 2. Y todo esto está elevado a x. ¿Sí? Y en el otro lado, como fíjese que aquí la base sería 3 medios elevado a 3 y esto elevado a x menos 1, ¿ya? Igual a 2/3. Aquí tengo la base 2/3, aquí tengo la base 2/3, pero esta base es 3 medios y necesito que esté invertida, cambiar numerador por denominador. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente cambiándole el signo al exponente. Entonces esto va a quedar como 2/3 elevado a, multiplico los exponentes, ¿cierto? 2x por 2/3 elevado a menos 3 por x menos 1. ¿Entendió este cambio? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? ¿Visto? Yo sí lo entendí, profe, pero ¿por qué queda menos 3? Menos 3. Porque cuando tengo la expresión a partido por b elevado a n, su recíproco, ¿sí? Es decir, ¿por qué número lo multiplico para que me dé igual a 1? ¿Sí? Ese número es a sobre b elevado a menos n. ¿Sí? Esta expresión es a la menos n y b a la menos n. A la menos n es 1 partido por a elevado a n y b elevado a menos n, lo mismo, 1 partido por b elevado a n. Y esto es una división de fracciones, que da 1 sobre a la n por b a la n sobre 1. Y aquí multiplico y queda b a la n
sobre a a la n. Y esto es b sobre a la n. Esta expresión. ¿Sí? O sea, cambiarle el signo al exponente significa que cambio numerador por denominador. ¿Ya? Y lo que hice acá, ¿se entendió? ¿Sí? ¿O Sí, súper. tanto? Ya. Entonces, lo que hice aquí en esta fracción fue justamente invertir el 2 con el 3, numerador con denominador. Y cuando hago eso, es porque le estoy cambiando el signo al exponente de la fracción, a este 3. ¿Ya? Y acá me queda simplemente 2/3. Voy a mover esto de aquí. Ya. Ya. Y ahora propiedades de las potencias. Conservo la base, 2/3, y como se está multiplicando, sumo los exponentes. 2x menos 3x más 3, ¿cierto? Multiplico, igual a 2/3 elevado a 1. Inyectividad de la función, nuevamente. Tengo igual las bases, por lo tanto las imágenes de ellas tienen que ser, o sea, son iguales, por lo tanto las preimágenes tienen que ser iguales. 2x menos 3x más 3 es igual a 1, y de aquí menos x es igual a menos 2, x vale 2. ¿Sí? Sí, profe. Y Perfecto. profe, ese cuando utilizó el inverso multiplicativo, ¿Ya? Aquí. ahí, eso lo hizo por mera conveniencia. Claro, porque tengo que dejar la misma base. Ah, Para, pero eso se puede hacer. sí, pues Siempre se se puede puede. hacer. Siempre se puede hacer, Ah, se hace para aplicar las propiedades de la potencia. Recuerda que en las propiedades de la potencia tengo a la n por a la m. Y aquí puedo juntar sumando los exponentes. ¿Ya? Si tengo a a la n por b a la m, no puedo hacer nada, porque tengo bases distintas y exponentes distintos. ¿Ya? La única vez que puedo hacer algo en las potencias es cuando tengo algo igual, o las bases o los exponentes. ¿Sí? Y lo que sea igual se conserva. ¿Sí, Richard? sí, profesor. Ya, Ah, ya. perfecto. Ya. ¿Alcanzamos? ¿Me dan 2 minutos para hacer el 2? Todo el día si quieres. Ya. No, porque tenemos reunión ahora con los profes de primer año. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Y cuál sería la restricción de ese ejercicio? Todos los reales, ¿le pusimos? Ah, no le pusimos todos los reales. Todos los reales. Ay, es que tenía la duda por la división del logaritmo, así tipo. Hay una pillada por ahí y no, ya, son todos los reales. Ya, no hay, porque fíjate que aquí en el logaritmo no está la variable. Entonces son puros números los que están ahí. ¿Ya? La variable está en el exponente, por lo tanto tengo que fijarme en las restricciones que tiene la función exponencial. Como la función exponencial tiene dominio todos los reales, entonces la restricción son todos los reales. ¿Ya? La 2, y con esto terminamos, tengo una función exponencial, ¿sí? 3 elevado a x cuadrado menos 1. Dice, calculen Profe, la... no. Yo solía decir si podía mostrar lo que seguía. Ahí. Calcular la imagen de 0 y la preimagen de 27.
Para la primera, la imagen de 0 significa solamente evaluar. Y la preimagen representa una ecuación. ¿Ya? Entonces, la imagen de 0 significa calcular f en 0. Y f en 0 sería 3 elevado a 0 al cuadrado menos 1. Y esto es 3 elevado a 0 menos 1. 3 elevado a menos 1. 1/3. ¿Sí? Y en la B, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió la A? Cuando me piden la imagen de algo, es tomar ese valor, meterlo en la función y ver qué me resulta. Esa es la imagen. Cuando me piden preimagen, es saber qué número llega al número que me dan. Si se acuerda, pensémoslo así, como el diagrama sagital. Aquí tengo mi función f. Acá está la x, que es la preimagen. Y acá está la imagen. ¿Sí? Entonces, si me dicen, ¿cuál es la imagen del 0? Significa que yo tengo la preimagen, x, y esa x vale 0, y quiero saber cuánto me da. ¿Sí? Y cuando me dicen la preimagen del 27, es porque este 27 lo tengo acá, ¿sí? Como en el recorrido, y quiero saber quién es el que va a parar al 27. O sea, f de qué número me da 27. ¿Sí? Como la f de x es 3 elevado a x cuadrado menos 1, esto me tiene que dar 27. Se vuelve una ecuación exponencial. El 27 es una potencia de 3. 3 al cubo. Entonces me queda 3 elevado a x cuadrado menos 1 igual a 3 elevado a 3. Nuevamente, la inyectividad de la función, ¿cierto? Me dice que esto necesariamente, los exponentes tienen que ser iguales. Porque la función es inyectiva. Y de aquí, x cuadrado es igual a 4. Y esto, claro, aplico la raíz cuadrada, me queda el valor absoluto. Fíjese que x al cuadrado es una función que no es inyectiva. Como no es inyectiva, no voy a tener única solución, necesariamente. Y aquí, justamente, queda que el valor absoluto de x es igual a la raíz de 4, que es 2. Entonces x vale 2 o x vale menos 2. Aquí se ve la no inyectividad de la x cuadrado. ¿Por qué? Lo vamos a dibujar acá. Aquí tengo los ejes, aquí está x cuadrado, y me preguntan cuándo esta función, el x cuadrado, alcanza la altura de 4. Entonces tengo un punto de corte aquí, un punto de corte acá. Tengo dos valores en donde la recta horizontal corta a la gráfica de la función. En el menos 2 y en el 2. Tengo dos preimágenes para el 4. ¿Ya? Eso, y ahí terminamos. Pero es una duda con esto. ¿Sí? Entonces, si yo asumo por inyectividad la función exponencial, no necesariamente siempre voy a tener puras inyectivas, porque aquí me salió una que no era inyectiva. Pero la x cuadrado no era inyectiva. La función Claro. exponencial, aquí, sí lo es. Sí es inyectiva. Por eso, entonces, no es necesario que todo mi desarrollo esté basado en inyectividad. Eso era un pregunta. Claro. En la inyectividad de la exponencial, no. Porque después, cuando aplicas esa inyectividad, te van a aparecer otras funciones que probablemente no sean inyectivas. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso, no sé si queda alguna otra duda. ¿Se entendió todo lo que hicimos? Sí, profe, se entendió todo Todo súper. claro, profe. Perfecto, claro. perfecto. Ustedes son muy, muy inteligentes. Mire, su barrita ahí, Valentina, tendría que haber llegado al verde, así, Al máximo, al debería estar. máximo, full, 200%.
1000 puntos. 1000 puntos. Ya. Genial. Un gusto verlos. Un gusto habernos conectado un ratito. Si no hay más Profe, dudas, digamos, tiene que mandar su pantallazo al aula, así como espérese. para Sí. descargarlo, po, para que Sí, todos lo profe. tengan. Vamos a dejar de grabar. En la parte central, cuando uno entra al aula. Sí, que salga en vez del meme de la pizza. Exacto. Pero en y la parte ahí del pone meme. abajo el mejor paralelo y listo. Sí. Marta, Ya, dejamos de acabó. grabar. Cualquier Ok. A ver.